La semana termina con neutralidad consistente. El índice Standard Poor's trata de sostener oscilaciones por encima de los 7.500 puntos y el oro ha sorprendido porque ha marcado oscilaciones desde hace varias jornadas por encima de los $4.500 de manera consistente. Sin embargo, aún no se sabe cómo va a ser todo el tema de Medio Oriente y esto ha generado cierta neutralidad en los mercados financieros. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para Forex.com. Me acompañan en este video de análisis de cierre semanal donde vamos a estar viendo las principales oscilaciones que vemos en estos momentos y para el cierre de la semana en el Standard Poor's 500, que está pasando también con el petróleo, el peso mexicano que ha comenzado a marcar movimientos bastante interesantes en el corto plazo y el oro como activo refugio por excelencia que parece ser que ha empezado a mostrar otra vez una recuperación importante de la demanda. Antes de ir comenzando, recuerden que los voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan observar y ya después de esto seguimos con información de este video. Perfecto. Entonces, ¿cuáles fueron los fundamentales más importantes de la semana? Recordemos que durante toda la semana hemos tenido todo este tema de actualizaciones alrededor del conflicto en Medio Oriente. Hacia el principio de la semana se mantenía la calma, hacia la mitad de la semana tuvimos una especie de reactivación de las tensiones por ciertos comentarios de Estados Unidos e Irán y ya al finalizar la semana de negociación, pues a pesar de que las tensiones alcanzaron un punto clave durante las últimas jornadas, pues algunas actualizaciones empezaban a apuntar y a mostrar que parece que Estados Unidos e Irán están cerca de un eventual acuerdo provisional y esto digamos que se confirma por algunos reportes que han llegado a salir que hablan de un potencial marco de tregua de 60 días para extender el alto al fuego y reanudar pues negociaciones sobre el programa nuclear. Entonces todo este panorama digamos que ha creado cierta confusión en los mercados. En la primera parte de la semana teníamos confianza, hacia la mitad de la semana se había reducido un poco esta sensación de confianza y al final de la semana pues otra vez volvemos a tener cierto crecimiento en la confianza de los mercados en el corto plazo. Entonces más allá de yo decirles que estamos en un ambiente de atractivo para mercados de riesgo o atractivo para mercados de refugio, estamos más bien en un ambiente de cautela y esperan, donde las principales oscilaciones de los mercados financieros pues muestran a la larga que algunos índices accionarios no han logrado superar de manera consistente los máximos históricos y esto indica que se mantiene cierta confusión o sentimiento neutral en los mercados financieros en estos momentos y esto también tiene que ver con todo este ir y venir de negociaciones que hemos tenido alrededor de Medio Oriente. También hemos visto un comportamiento importante en las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos, aunque se mantienen en niveles altos en comparación a digamos que semanas atrás, pues por ahora se mantiene una reducción leve por debajo de la zona del 4.5% y esto digamos que a la larga está ayudando un poco a liberar tensiones sobre un potencial banco central mucho más agresivo en Estados Unidos. En el calendario económico que tenemos, terminamos la semana con datos económicos para Estados Unidos. Se publicó el PCE, que es el cambio en precios por parte de los consumidores de productos y servicios en Estados Unidos durante el último mes. El PSE salió en 0.2% versus el 0.3% que esperábamos. En este escenario también salieron datos de PIB trimestral preliminares que se ubicó en 1.6% versus el 2.0% esperado. Entonces, a la larga, estos datos por sí solos no muestra una dinámica distinta a lo que ya veníamos viendo con Estados Unidos, ¿no? Tenemos ciertas presiones inflacionarias, aunque no son muy altas, pues siguen existiendo, el PCE sigue avanzando de manera consistente y también el GDP, pues tenemos una cierta reducción en el último trimestre de la actividad económica de Estados Unidos, entonces a la larga esto lo que indica es que potencialmente vamos a tener una Reserva Federal bastante cautelosa y en una situación de espera consistente para empezar a modificar la política monetaria y por tanto pues no hemos tenido oscilaciones importantes de fuerza en el dólar estadounidense durante el corto plazo. Recordemos que cada vez que nosotros tenemos una reserva federal potencialmente más agresiva, pues esto tiende a traer cierto atractivo a las oscilaciones del dólar estadounidense en este escenario. De hecho, si vemos las probabilidades del CME para la siguiente decisión del Banco Central, pues en estos momentos existe el 99.1% de que en la decisión que ya viene para el junio, el 17 de junio, se mantenga pues sin cambios la tasa de interés en el nivel estable del 3.75% y por ahora seguimos en esa misma dinámica que digamos que por el momento no está ayudando mucho a que una fuerza del dólar estadounidense se empiece a estandarizar bastante durante el corto plazo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo este tipo de eventos se ven reflejados en los principales gráficos que tenemos preparados para la jornada de hoy.
Perfecto, quiero que comencemos entonces observando el gráfico del Standard Poor's 500, ¿no? Uno de los principales índices y de los más relevantes a tener en cuenta para la economía estadounidense. Y en estos momentos lo que empieza a destacar de manera consistente en el gráfico es que a pesar de la cierta neutralidad que estamos viendo en el corto plazo, de hecho si vemos el promedio de movimientos de las últimas velas de negociación, pues se ven muy limitadas, no estamos viendo la formación de velas grandes en el gráfico y esto a la larga nos indica una cierta sensación de neutralidad que se ha comenzado a levantar en las oscilaciones del corto plazo, pero sigue resaltando esta importante línea de tendencia alcista, ¿no? Por allá desde el 1 de abril del 2026, las oscilaciones promedio del gráfico han comenzado a tratar de mantener esta línea de tendencia alcista bastante fuerte durante las oscilaciones del corto plazo y lo que importa en estos momentos es que por ahora no tenemos ninguna corrección bajista relevante que nos pueda indicar a nosotros que esta tendencia alcista se vaya a acabar prontamente en las oscilaciones de las siguientes zonas. ¿Por qué? Porque no tenemos movimientos bajistas relevantes que empiecen a cruzar por debajo de la línea de tendencia alcista, por lo cual este sigue siendo digamos que el patrón técnico más importante a tener en cuenta en estos momentos para el gráfico. La nueva zona en estos momentos de máximos históricos es esta zona de acá. Ya tenemos oscilaciones muy cerca a los 7.600 puntos como máximos históricos, pero lo que sí empieza a preocupar en el gráfico es esta sensación de neutralidad que estamos viendo a medida que avanza el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque sí estamos en una línea de tendencia compradora bastante estable, y de hecho esta se mantiene como el patrón dominante del gráfico, pues existe espacio para que dicha neutralidad que estamos viendo en el precio o en el price action en estos momentos pueda traer consigo la formación de potenciales correcciones de venta en las siguientes jornadas de negociación. Y esto también tiene que ver con lo que está pasando en el indicador RSI. Si nos damos cuenta, en el RSI estamos teniendo máximos cada vez más altos, máximos cada vez más bajos, perdón, mientras que en las oscilaciones del Standard Poor's estamos teniendo máximos cada vez más altos. Esto básicamente señala por parte del indicador RSI que existe una especie de desequilibrio de fuerzas del mercado en estos momentos, que potencialmente hemos tenido durante las últimas semanas exceso de fuerza compradora y puede abrir espacio o digamos que una habitación para que se empiece a formar una especie de corrección bajista durante las siguientes jornadas. Por tanto, y a medida que tenemos ese potencial escenario de corrección bajista, pues tendríamos que tener de pronto en cuenta este nivel de acá. Esta barrera resulta como una de las más relevantes a tener en cuenta en el gráfico, la zona de 7.300 puntos en estos momentos, ya que potenciales correcciones de venta pues podrían tener como zona tentativa esta barrera a medida que se empiecen a formar durante las siguientes sesiones. Y si ya empezamos a ver oscilaciones del índice por debajo de la zona de 7.200 puntos o acercándose incluso a la zona de 7.000 puntos, que es el nivel psicológico importante, pues aquí es donde se daría de pronto un cruce o un quiebre de esta línea de tendencia alcista y de pronto un nuevo sesgo vendedor dominante comenzaría a ser más relevante en las oscilaciones del corto plazo. Eventualmente, pues aquí tenemos la zona de máximos históricos, tenemos una zona tentativa de 7.600 puntos como nivel psicológico, entonces oscilaciones alcistas que sigan marcando nuevos máximos y que se ubiquen por encima de dichos niveles psicológicos podrían seguir reforzando esta presión compradora que hemos visto durante los últimos ya 2 meses de negociación y podrían seguir dándole una extensión importante a esta línea de tendencia alcista como factor dominante durante las siguientes semanas. Pero como ya lo vemos en el gráfico del Standard Poor's, pues toda la situación de ir y venir de Medio Oriente no ha logrado estandarizar totalmente la confianza de corto plazo para la demanda de este tipo de índices accionarios y pues ha, digamos que generado este escenario de neutralidad que estamos viendo en estos momentos. Pasemos también a lo que está pasando en el petróleo, ¿cierto? Petróleo que es una de las materias primas más importantes a tener en cuenta. Tenemos un escenario bastante parecido a lo que veíamos jornadas atrás. Se sigue manteniendo este gran rango de lateralidad consistente entre los $110 y los $82 por barril en la denominación WTI y por ahora pues el precio parece que sigue acumulando toda esta especie de confianza alrededor de un posible acuerdo de paz y esto ha permitido que se siga formando esta especie de presión bajista alrededor del petróleo durante el corto plazo. Tenemos entonces una potencial formación de un rango bajista, ¿cierto? De un canal bajista de corto plazo. De hecho, este ya se ubica por debajo de la media móvil de 50 periodos, lo cual resalta un sesgo bajista importante y se acerca cada vez más a la barrera importante, que es la zona marcada por los $82 por barril. Eventualmente, si el precio llegara a seguir manteniendo una presión vendedora de manera importante y de pronto empecemos a ver oscilaciones por debajo de este nivel que cruzan el mínimo anterior que hemos visto
desde semanas atrás, pues esto podría llegar a permitir de pronto que este canal vendedor pueda llegar a ser más relevante durante las siguientes semanas de negociación en las oscilaciones del petróleo en este escenario. Y otra barrera importante a tener en cuenta, en este caso un soporte muy relevante, es toda la zona que comprende los $70 y que se alinee con la media móvil de 200 periodos. Entonces estamos en un punto en donde el mismo precio pues podría estar marcando oscilaciones por debajo de este nivel y tratando, digamos, de resaltar una fuerza compradora más consistente, pero si las oscilaciones vuelven a la zona de neutralidad más relevante, que es esta zona de $95, pues lo que empezaría a pasar es que ese canal de lateralidad que ya ha estado vigente durante semanas atrás, pues podría seguir teniendo camino por recorrer durante las siguientes semanas de negociación. Vamos a ver entonces qué está pasando en el mercado de FX con el peso mexicano, ¿cierto? Ya hemos visto muchas oscilaciones de pronto del euro, del dólar estadounidense. De hecho, si vemos el dólar en estos momentos, pues sigue marcando cierta debilidad consistente, aunque se sigue manteniendo en el mediano plazo una neutralidad. Entonces, alrededor de la fuerza del dólar no tenemos nada interesante a resaltar en estos momentos, pero sí está pasando algo importante en cuanto al peso mexicano. Si nos damos cuenta y si nosotros arrastramos un poco este gráfico hacia atrás, pues podemos ver que a la larga el patrón dominante del gráfico, ¿cierto? Que ha sido bastante relevante durante ya diría yo, el último año y medio, ha sido la larga línea de tendencia bajista que ha comenzado desde abril del 2025, ¿no? Entonces, durante el último año, el patrón dominante alrededor del peso mexicano ha sido esta gran línea de tendencia bajista. Sin embargo, ¿qué ha comenzado a pasar en estos momentos? Este nivel de acá, ¿cierto? Toda esta zona de acá, que corresponde a la zona de 17 pesos por dólar, es el nivel mínimo y potencialmente el soporte más relevante a tener en cuenta en el gráfico durante estos momentos, debido a que en esa zona se ubican los mínimos, los niveles mínimos del año. Y al ser los mínimos del año, pues se mantienen como el soporte más relevante a tener en cuenta para los movimientos bajistas, en este caso, a favor del peso mexicano. El precio lo que ha comenzado a hacer en estos momentos es marcar una sensación de neutralidad consistente porque hemos tenido tanto datos de la Reserva Federal como datos muy neutrales por parte del Banco de México, porque hemos visto cierta reducción en algunos niveles de inflación para la inflación publicada para los mediados del mes de mayo. Entonces, todo esto ha generado confusión, ha generado neutralidad alrededor de la fuerza del peso mexicano y sigue manteniendo como esta especie de sesgo de neutralidad consistente que aún no es capaz de cruzar este soporte relevante. Entonces, lo que deberíamos tener en cuenta es que si potencialmente una neutralidad o una presión compradora llegan a surgir en las oscilaciones de las siguientes jornadas, esto sí podría poner en riesgo esa larga formación de línea de tendencia bajista que hemos tenido durante el último año de negociación. Si empezamos a ver de pronto oscilaciones que traten de ubicarse por encima del máximo reciente, que es la zona de 17.5 pesos, que esto está también por encima de la media móvil de 200, perdón, de 50 periodos, pues a la larga esto generaría una ruptura de esa larga línea de tendencia bajista y podría generar un cambio de sesgo en donde podríamos potencialmente ver un sesgo comprador mucho más relevante durante las siguientes semanas de negociación. Sin embargo, pues el nivel mínimo sigue siendo bastante relevante, ¿no? Toda esta zona de 17 pesos por dólar sigue siendo el soporte mínimo del 2026, sigue siendo la barrera bajista dominante en las últimas semanas de negociación, y si vemos que en algún caso la presión vendedora logra empezar a tratar de cruzar este nivel, pues esto seguiría confirmando una potencial línea de tendencia vendedora como patrón dominante y le seguiría dando una extensión posiblemente a esta línea de tendencia durante las siguientes semanas. Un nivel importante siguiente también como barrera bajista a tener en cuenta es la zona de 16.73 pesos, que corresponde a un soporte que hemos visto en el peso mexicano durante años atrás. Entonces, a medida que esta neutralidad se llegue a eliminar, posiblemente podríamos llegar a tener un cambio de perspectiva importante en las oscilaciones del gráfico en este escenario. ¿Listo? Y por último, quiero que miremos qué está pasando en estos momentos con el oro. El oro que sigue manteniendo una neutralidad bastante relevante, que hacia el final de esta semana de negociación, recordemos que hoy estamos a 29 de mayo del 2026, pues está marcando una recuperación, ¿cierto?, del precio importante. De hecho, vemos una valorización en estos momentos de más del 2%, que es más que lo que ha hecho semanas atrás el precio acumulando fuerza alcista, pero seguimos con un problema, y es que
a pesar de la recuperación reciente en el oro, pues se sigue resaltando este gran canal lateral que sigue siendo relevante en las oscilaciones del gráfico, entre la zona de $4.800 por onza y $4.400 por onza aproximadamente, que es donde se ubica en este caso la media móvil de 200 periodos. Siempre y cuando el precio no logre salir de cualquiera de estos dos niveles, durante las siguientes jornadas, será muy difícil ver la formación de pronto en el oro de una línea de tendencia mucho más clara y se podría seguir resaltando más que todo esa dinámica de rebotes entre estos dos precios durante las siguientes jornadas, ya que como tenemos una fase de indecisión tan importante, pues esto a la larga no está permitiendo que una tendencia mucho más relevante empiece a ser parte de las oscilaciones del corto plazo. Entonces, mientras se mantengan estas dos zonas en el oro, a pesar de la recuperación reciente, pues es muy probable que ese sesgo de indecisión consistente siga siendo relevante incluso durante el mediano plazo para las siguientes semanas de negociación. Entonces, posiblemente lo que está haciendo el oro en estos momentos es aprovecharse un poco de esa debilidad que estamos teniendo en el dólar estadounidense, el dólar que es uno de los principales rivales a tener en cuenta del oro, pero le falta aún mucha más presión compradora como para empezar a ver la formación de una línea de tendencia alcista mucho más estructurada, y estos serían los dos niveles relevantes a tener en cuenta. ¿Listo? Eso ha sido todo por la jornada de hoy. Era un pequeño resumen que les quería hacer de lo que ha pasado ya para la última jornada, para el viernes, de los principales movimientos de los mercados financieros. Igual recuerden que todo lo que hemos visto durante este video es mi opinión personal de lo que está sucediendo con la acción del precio de los gráficos, y no, digamos que no incluye ninguna recomendación o acción de operativa de mercado que tenga que ver con forex.com o con Storex. ¿Listo? Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados para forex.com. Y igual estemos pendientes de la siguiente semana, ya que vamos a tener más anuncios relevantes de bancos centrales y potencialmente algunos datos de inflación importantes alrededor del globo. Y esto también puede seguir cambiando la dinámica de ciertos mercados financieros. Con esto me despido, espero que tengan un excelente fin de semana y nos veremos en la siguiente oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.